encuentro que vamos a tener hoy con el Padre Osvaldo. En este momento vamos a llamar a Cándida, que nos va a dirigir una pequeña oración. Vamos a ponernos en actitud de oración para pedirle al Señor que nos acompañe en este momento, en esta noche. Amado Jesús, amado Padre, porque tú no te conformaste con morir en la cruz por nosotros. Quisiste quedarte en ese pedacito de pan que es la hostia consagrada. Pero también, Jesús, quisiste dejarnos. Sabes que somos débiles y que necesitamos la fuerza de tu Espíritu para poder seguir adelante. Envía, Señor, tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros. Queremos que una mujer que dijo que sí sin pensar en la consecuencia. Nosotros también queremos decir que sí, pero necesitamos tu fuerza. Envía, Señor, tu Santo Espíritu, que nos toque, al igual que la Virgen María, guardemos en nuestros corazones todas las enseñanzas que vamos a recibir. Gracias, Señor. Gracias por enviar tu Espíritu Santo sobre nosotros. Gracias, Señor. Buenas noches, hermanos. En Juan 6:29 dice: Jesús les respondió: la obra de Dios es que crean en quien Él ha enviado. Esta noche tenemos un servidor de Dios con nosotros. ¿Qué mejor persona que un consagrado a la Virgen María? Pertenece a la diócesis de Puerto Plata. Tiene 17 años de ordenado sacerdote. Es profesor de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y en el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña. En la diócesis de Puerto Plata colabora como párroco de la Catedral San Felipe. Es director y formador de la Escuela de Diáconos Permanente, asesor de la Comisión Diocesana de Diáconos Permanentes. Es asesor de la Pastoral Familiar, de la Pastoral Bíblica y de la Hermandad del Sagrado Corazón de Jesús. Con nosotros, el Padre Osvaldo de la Cruz. Está para fomentar el crecimiento de la espiritualidad. Como Ministerio del Rosario de la Aurora, con el taller de los dogmas marianos, damos inicio a la celebración del 10º aniversario del Rosario de la Aurora en nuestra parroquia de los Santos Ángeles Custodios. Nuestro disertante, a quien le damos la bienvenida con un fuerte aplauso, Padre Osvaldo de la Cruz. Gracias, Padre, por su disponibilidad. Ahora sí. Buenas noches. Pues gracias por la invitación para compartir estas orientaciones sobre los dogmas marianos. María entra a la reflexión cristiana por su relación
con Cristo. Pues el centro del mensaje cristiano ha sido, es y será el querigma, la proclamación de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Si hacemos una mirada rápida por los evangelios, el más antiguo, que es el de Marcos, nos presenta a Jesús adulto, la predicación de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús, las tentaciones, que no hay detalles, y Jesús ya comienza a predicar en el versículo 15 del capítulo 1 de Marcos. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. Después de Marcos, escrito antes del año 70, los dos evangelios siguientes fueron Mateo y Lucas. Entre el año 70 y el año 80 a más tardar. En Mateo, cuando el ángel se presenta, habla con José y lo hace mediante sueños. El ángel ni siquiera habla con María. Es en Lucas cuando sí vamos a encontrar unos relatos que serán significativos en torno a María. Pues en Mateo, María simplemente es la esposa de José, y todo lo que pasó fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. En el capítulo 7, la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero en Lucas, el ángel habla personalmente con María. Tiene 3 intervenciones en la anunciación. Primero, el saludo, es un saludo espiritual antes que humano. La llama por el nombre divino, alégrate, llena de gracia, antes que llamarla por el nombre humano de María. María se sorprende ante aquel saludo, preguntándose qué significaba eso. Entonces, en la segunda intervención, el ángel le revela el plan de Dios. No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás, darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En Mateo, el hijo que María iba a tener se llamaría Emmanuel, y en Lucas se llama Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En la tercera intervención de la Anunciación, el ángel le explica cómo será que se va a realizar lo que ya le ha revelado. El Espíritu Santo descenderá sobre ti, la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el santo que va a nacer se llamará consagrado, se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido y ya está de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. Y María concluye este coloquio diciendo: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María se pone en camino hacia la montaña de Judea. No sabemos la finalidad, si fue la curiosidad de ver una vieja embarazada. La iglesia lo ha interpretado como su disposición para servir a su prima Isabel. Lo curioso es que María se queda hasta que Isabel da luz y luego la abandona y vuelve donde José o a su casa, hasta que después se realiza la segunda parte del matrimonio entre María y José, cuando el ángel
hablando con José en sueño, le dice: no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque lo que hay en ella viene del Espíritu Santo. Concebirá un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús. Cuando María visitó a Isabel, Isabel se sorprende. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, mi criatura saltó de gozo en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Y María se inspira en el cántico de Ana del Antiguo Testamento, cuando dio a luz a Samuel, el que es la transición entre los jueces y la monarquía, el que luego va a ungir a Saúl, primer rey de Israel, y también unge a David como nuevo rey en Israel. El cántico de María, el Magnífica, es una copia corregida del cántico de Ana. Lo podemos comparar luego, en otro momento, esos dos cánticos. María se inspira en Ana y luego pronuncia el Magnífica. Pues, fuera de esos detalles que aparecen en Lucas, durante la vida pública, María es una mujer que acompaña a Jesús desde el silencio. En el capítulo 8 de Lucas, versículos del 1 al 3, aquí se habla de un grupo de mujeres que, al igual que los 12 discípulos, acompañaban a Jesús. Y María encabeza la lista de estas mujeres. Esas mismas mujeres irán al sepulcro el domingo de resurrección en la tradición de Lucas. Pero ya Lucas nos ha dado en sus primeros 2 capítulos una presentación de la persona, de la vocación de María. San Juan, el último evangelio que se escribe cerca del año 100, no llama a María por su nombre. Prefiere llamarla la madre. Y hay 2 episodios significativos en Juan. El más conocido, capítulo 2, en las bodas de Caná, estaba invitada la madre de Jesús, María no se menciona. También fueron a la boda invitados Jesús y los discípulos. Se acabó el vino y le dice la madre a Jesús: no les queda vino. Responde Jesús: mujer, ¿quién te mete en estos asuntos? ¿A quién tenía que acudir la madre o cualquier invitado que estuviera incómodo y quería seguir bebiendo? ¿Al mayordomo? No es el novio quien tiene que buscar vino durante la fiesta. Es el mayordomo responsable. No sé cómo no lo votaron de su puesto ese día, porque su función es que nada falte durante los 7 días de la celebración de la boda. Acuérdense que primero se hacía el contrato matrimonial y después la ceremonia del traslado de la mujer desde la casa paterna hasta la casa del esposo, su nuevo hogar. Entre llevarla de la casa del padre a la casa del marido, podrían pasar hasta 7 días bebiendo, acompañando al novio. Entonces, a lo mejor la madre quería presentar a Jesús como el nuevo mayordomo, el intermediario en la salvación de la humanidad, porque la boda significa en teología bíblica la unión de Dios y su pueblo, o la unión de Cristo con la iglesia. Quizá lo presenta como nuevo mayordomo, nuevo mediador. Y se entiende por qué Jesús dice: todavía no ha llegado mi hora, porque
la hora para Jesús en San Juan es la crucifixión, donde estará como mediador entre el mundo de arriba, el mundo de abajo, entre el cielo y la tierra, porque solamente San Juan nos presenta a Jesús como el verbo que existía al principio junto a Dios, y el verbo era Dios. El verbo se hizo carne, acampó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Pues la madre nos ha presentado a Jesús como mayordomo, mediador, y ha adelantado un poco la hora en el Evangelio de San Juan. El otro episodio importante para la mariología en San Juan es la crucifixión de Jesús. Viendo Jesús que al pie de la cruz estaba su madre, tampoco le llama por su nombre María, y el discípulo que tanto amaba le dice a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo, y al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y dice el texto que desde ese momento el discípulo la recibió en su casa. No sabemos si dejaron el drama de la crucifixión ahí y se fueron, no, pero sí entendemos que todo discípulo amado por Jesús, o quien se siente amado por Jesús, se lleva a la madre de Jesús a su corazón. Pues la madre había dicho a los sirvientes en Caná: hagan lo que él les diga, y jamás se pronuncia una palabra de la madre, ni siquiera cuando se corrió la noticia de que Jesús estaba loco y que salieron a buscarlo la madre y sus hermanos. María no habla, se queda afuera. Mandan un mensaje a Jesús, le dice: mira, fuera está tu madre y tus hermanos que te buscan. Responde Jesús: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y señalando a los que estaban enfrente: estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Pero el nombre de María no se menciona, ni María dice una palabra, ni siquiera para regañar a Jesús, porque había abandonado la casa familiar en Nazaret, se había establecido en Cafarnaúm, y no creo que fuera arrimado en la casa de Pedro, porque en la tradición joánica Andrés conoció a Jesús mientras estaba escuchando a Juan el Bautista, y dice el Bautista: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Andrés, hermano de Pedro, y otro discípulo, quizás Juan, se van detrás de Jesús. Jesús mira para atrás, ve que lo siguen, pregunta: ¿qué buscan? Responden los discípulos de Juan: Rabí, maestro, ¿dónde vives? Jesús no les dio una dirección, sino que les hizo una invitación: vengan y lo verán. Ellos fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Al día siguiente, entonces, Andrés le presenta a Pedro. Es contradictorio que Andrés no sepa dónde vive Jesús, luego le presenta a Pedro y creer que fue Pedro quien lo mudó a su casa. Lo más probable sería que Jesús, como carpintero, estableció su residencia en Cafarnaúm. Incluso dice el texto de Marcos que en Cafarnaúm Jesús tenía una casa. Se supo que estaba en casa y tanta gente se le presentó donde él vivía. Pues bien, en San Juan, la madre, que está al principio del primer signo de Jesús y que no habla más, luego es recibida por el discípulo amado al pie de la cruz, para que todo el que se considere ser discípulo amado por Jesús también se lleve a María a su casa, a su corazón. La Iglesia ha resumido el valor de María, símbolo de la Iglesia y primicia de los creyentes, en estos 4 dogmas que conocemos como la maternidad divina. María es Madre de Dios,
la virginidad perpetua, María fue virgen antes del parto. Ahí no hay problema. Durante el parto, dirán algunos que sí, otros que no. Después del parto, la mayoría dirán que no, otros dirán que sí. Ya veremos la discusión que se arma en torno a la virginidad perpetua de María. La Inmaculada Concepción, que Dios la preservó de todo pecado. Problema, pues entonces Cristo no es Salvador universal. Porque si María no pecó, María no fue redimida. A ver cómo la iglesia respondió a esa problemática en su historia. Y por último, la Asunción, el último dogma mariano proclamado por Pío XII, en 1950. Proclamamos que María, la bienaventurada, después de terminar el curso de su vida terrenal, fue llevada al cielo en cuerpo y alma. ¿Cómo termina el curso de la vida terrenal? Con la muerte. La iglesia nunca ha dicho que María no murió. Lo que ha dicho es que terminado el curso de su vida terrenal, fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Significaría entonces aceptar la posibilidad de la dormición de María, lo mismo que la muerte, y una resurrección anticipada, porque solamente si hay resurrección podemos subir al cielo en cuerpo y alma, porque la resurrección no es reanimación, no es lo que pasó con Lázaro. A Lázaro, después que volvió a la vida, lo mataron los judíos, porque por culpa de él muchos creían en Jesús. Juan capítulo 12, después que se narra la resurrección en capítulo 11. Por lo tanto, aquí no hubo resurrección en sentido estricto. Lo que hubo en Lázaro fue reanimación. La resurrección significa la transformación del cuerpo, como la transfiguración de Jesús, y que hay continuidad psicológica de la persona que existió antes de morir y la que resucita después de la muerte. Recordemos que Jesús, después de la resurrección, recordaba los eventos que pasaron desde Galilea hasta Jerusalén. Pero ya el cuerpo de resucitado estaba transfigurado. Conservaba las llagas de las manos y el costado y los pies, pero ya no estaba sometido ni al tiempo ni al espacio. No sabemos dónde dormía Jesús después de la resurrección. No sabemos qué transporte utilizaba para irse desde Jerusalén hasta Tiberíades, el mar de Galilea, porque el resucitado tiene una transformación en su corporalidad. Entonces, Pablo, hablando a los colosenses, en capítulo 1, dice que Jesucristo fue el primogénito de los que han resucitado de entre los muertos. Y la fe de la iglesia, cuando proclama que María, terminado el curso de su vida terrenal, fue llevada al cielo en cuerpo y alma, está proclamando una resurrección anticipada en María, primicia de la iglesia creyente. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María es representación de la iglesia que un día será transfigurada al final de los tiempos. Pues miremos brevemente los dogmas marianos, comenzando con la maternidad divina. María es Madre de Dios. 4 elementos como fundamentos bíblicos que la iglesia apeló para justificar que María es Madre de Dios. Los sueños de José,
Concebirás, darás a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. En la visitación de María a Isabel, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues Isabel es la primera que está llamando a María dentro de los humanos, la llama Madre de Dios. A llamarla Madre de mi Señor, un título que solamente se le daba a Dios en sentido estricto, Madre de mi Señor. Y en la doctrina paulina, que aparece en Gálatas 4:4, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley y darles la gracia de ser hijos por adopción. Entonces, María es Madre de Dios. Pero esta creencia de María como Madre de Dios, primero es una vivencia antes que una declaración dogmática. María, como acompañó a los discípulos junto a Jesús antes de la Pascua, los acompaña después de la Pascua, después de la resurrección. En Pentecostés, junto con los apóstoles, estaba María. Y así en la iglesia naciente, María acompaña del siglo II, del siglo III, un respeto especial por lo que significó la persona de María como modelo de fe. De ahí que se le llama la bienaventurada, la siempre Madre de Dios, pero no hay una pronunciación explícita de la iglesia hasta el siglo V en el concilio de Éfeso en el año 400. ¿Por qué se define la doctrina de María como Madre de Dios? No porque la iglesia construya en el siglo V la doctrina, sino para clarificar los errores que surgieron con la predicación de Cristo. Porque decirle Madre de Dios sería que Dios comenzó a existir después del parto de María. Pero como Dios no tiene principio, a María no se le llama Madre de Dios, apenas Madre de Jesús o Madre de Cristo. Pero dice Cirilo de Alejandría, número 2, esto es un error. No llamamos a María Madre de Dios porque Dios comience a existir después del parto de María, sino porque el Hijo que María dio a luz es Dios mismo, como San Juan lo proclamó, que ya al principio existía el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. El misal nuevo tiene una herejía en uno de los prefacios de María, que llama a María Madre del Creador. María no es Madre del Creador, María es Madre del Redentor, de la segunda persona de la Trinidad, no del Padre. María es hija del Padre y Madre del Hijo. Pero no sé cuándo van a corregir ese error de doctrina que hemos creído. Cirilo de Alejandría es quien le responde a Nestorio que está equivocado. María es Madre de Dios porque el Hijo que ella tuvo es Dios. No es un hombre cualquiera sobre el cual descendiera el verbo en el bautismo, no. Es que en el mismo momento de la concepción es el verbo eterno que estaba junto al Padre quien toma carne humana en María, y por eso con toda justicia la proclamamos Madre de Dios. ¿Qué definió el concilio de Éfeso, que proclama a María Madre de Dios en el 431? Si son dos las naturalezas que se unen, la humana y la divina, el sujeto de esta unión es solamente uno: Cristo, el Hijo, el Padre.
No hay supresión de las naturalezas por la unión. En la encarnación, lo divino no suprimió lo humano, ni lo humano suprimió a lo divino. Siguen siendo dos naturalezas, la humana y la divina, y un solo sujeto que es Jesucristo. Desde esta afirmación del único Hijo y la simultánea negación de la existencia de un hombre corriente llamado Jesús, sobre el que descendiera el Verbo, como un espíritu que se le monta, ¿verdad? Diría Nestorio, se concluye la afirmación de la Theotokos en la doctrina de la Iglesia. No es que María parió un hombre común y corriente y que después se le montó y poseyó el Verbo, anulando al hombre humano que parió María. No. María no es madre de Dios porque Él comience a existir naciendo de ella. María es madre de Dios porque el Hijo que ella dio a luz, ese Hijo es Dios. Así resume la Iglesia la doctrina de María como madre de Dios. ¿Quién soy yo para que me visite? La madre de mi Señor. María es llamada con toda verdad en nuestra fe cristiana como la Theotokos en griego, madre de Dios. ¿Alguna pregunta? De este primer dogma cobran sentido los otros tres. Porque si hablamos de la virginidad perpetua de María, es su respuesta a su elección como madre de Dios. Si hablamos de la inmaculada concepción, que María no tuvo pecado, fue una gracia especial en vista de que Dios la eligió para ser la madre de Dios. Y como en Dios no hay tiempo, el Verbo eterno redimió de manera anticipada a María, consagrándola como templo en vista de su nacimiento, porque ella iba a ser la madre de Dios. Entonces, la redención de Cristo no comienza cuando se hace carne. Ya desde la eternidad, Jesús está redimiendo en el plan de salvación. La virginidad perpetua de María. Fundamentos bíblicos. María es virgen antes del parto. La profecía de Isaías capítulo 7, versículos 10 al 14. La virgen concebirá, dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Algunas traducciones prefieren transcribir doncella en vez de la virgen, pero hay otros textos griegos que sugieren más bien una traducción de virgen en vez de simple doncella. En la anunciación, el ángel es enviado a una virgen desposada con José de la estirpe de David. Por lo tanto, se subraya que María era virgen en el momento de la anunciación. Y el nacimiento de Jesús. Todo sucedió para que se cumpliera, según el texto de Mateo, lo que dijo el profeta Isaías, que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Son los textos que se alegan para hablar de la virginidad de María antes del parto. Hasta ahora no hay problema. El problema es si en el parto María perdió la virginidad o si María dejó de ser virgen después del parto y fue una mujer común y corriente. Aquí no ha habido acuerdo en los teólogos. Uno dice que María era virgen antes del parto, dejó de serlo en el parto y cuanto más después del parto. Veamos lo que dice la mayoría de los estudiosos de la Mariología.
Tertuliano y Orígenes, de la patrística, la patrología, solo reconocen que María fue virgen antes del parto. A partir del parto, María no fue virgen. Tertuliano y Orígenes. Efrén de Siria, el Señor entró en María con las puertas cerradas, porque era virgen. Argumento de conveniencia, entonces convenía que el Hijo de Dios saliera de María de la misma forma que entró. Por lo tanto, Efrén de Siria admite que María fue virgen durante el parto, porque entró siendo virgen, salió siendo virgen. Y utilizan algunos la imagen del cristal y la luz. Así como la luz atraviesa el cristal sin romperlo, asimismo entró en María el sol de justicia, como se llama en el texto de Lucas, y asimismo salió sin menoscabar la integridad de su virginidad. Es una imagen que utilizan los que defendían que María fue virgen antes del parto, pero también durante el parto. San Gregorio de Niza y San Ambrosio de Milán, a la luz de Isaías capítulo 7, versículo 14, defienden que María fue siempre virgen. La Virgen concebirá, dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Perpetuamente María fue virgen, para San Ambrosio de Milán y San Gregorio. Virgen después del parto. ¿Quién se comerá ese cuento si María dormía con un hombre de carne y hueso? ¿Qué dicen entonces los teólogos? En el protoevangelio de Santiago, un evangelio apócrifo que tiene muchos elementos comunes con los evangelios que están en la Biblia, pero hay otros relatos que contradicen lo que está en la Biblia. Por ejemplo, después de la resurrección, le pregunta Pedro a Jesús, ¿qué va a hacer de María? Dice Jesús, ¿a ti qué te importa? Si yo quiero que María se salve, yo mismo la haré macho, porque ninguna mujer entrará en el reino de los cielos. Entonces ya por esos datos, pues contradecían la fe cristiana, y es un evangelio que no se reconoce como inspirado, pero que hay muchos datos que la iglesia los ha tomado de ahí para la mariología. Protoevangelio de Santiago. María no tuvo más hijos. Los llamados hermanos de Jesús, que nunca se llaman en la Biblia hijos de María, atención, aquí hay un problema de interpretación de los evangélicos. La Biblia nunca habla de hijos de María, sino hermanos de Jesús, ¿verdad? Entonces, los llamados hermanos de Jesús eran hijos de un matrimonio que tuvo José antes de casarse con María. Así dice el Evangelio de Santiago. No son hijos de María, sino de José. Clemente de Alejandría acepta la doctrina del protoevangelio y a los llamados hermanos de Jesús los llama hijos de José. Orígenes, un santo varón, pero que no fue santo, porque se castró. Él tenía muchas tentaciones y para ser fiel se castró. Entonces por eso la iglesia le impidió el reconocimiento de la santidad, porque así sí es fácil ser fiel después de la castración. La perseverancia se juega es en el día a día, ¿no? Entonces Orígenes, un gran teólogo de la patrística, que no llegó a ser santo. María fue consagrada por el Espíritu Santo en la Anunciación, dice Orígenes. Por eso permaneció virgen el resto de toda su vida. Un gran mariano, Orígenes, que no fue santo, pero sí un gran cristiano. Epifanio llegó a decir, José tenía 84 años cuando regresó de Egipto y vivió 8 años más. No sabemos quién le dio el acta de nacimiento ni el acta de defunción, pero él aseguraba que tenía 84 al venir de Egipto, ya con María parida,
y que duró 8 años más cuando se establece en Nazaret. Su misión fue proteger a María, la madre del Salvador. Por lo tanto, respetó su virginidad y nunca la tocó. De ahí que Epifanio, aún con estos datos oscuros de la edad de José, pues admite que María fue virgen después del parto. José nunca la tocó. San Basilio defiende que María siempre fue virgen antes, durante y después del parto. La Teotocos no cesó de ser virgen, siempre fue madre de Dios y no tuvo otro hijo que no fuera el Hijo de Dios. Gregorio de Niza, cuando María pregunta al ángel cómo será su embarazo, pues no conoce varón, ella está expresando en este diálogo su deseo de permanecer virgen. Porque si no fuera así, dice, no, está bien, ahorita yo me junto con José y tenemos el hijo y ya no hay problema. Pero ¿cómo será eso si no conozco varón? Entonces, en esa pregunta, dice San Gregorio que María está expresando de forma implícita su deseo de ser virgen perpetuamente. San Agustín defiende lo que dice San Gregorio. Ana y Joaquín consagraron a María a Dios desde pequeña. María expresa al ángel que está decidida a permanecer siempre virgen. San Jerónimo rechazó la doctrina del protoevangelio, la que vimos ahorita, ¿verdad? La de los hijos de José. Rechazó y dice que José era joven y permaneció virgen también junto con María. Bueno, yo estoy en creer, y es una opinión, que José debió ser no tan viejo. Está bien que los judíos desposaban a sus hijas mayormente con personas un poco más adultas, pero pensar que José tuviera 84 años cuando el hijo está recién nacido, que vienen de Egipto. Bueno, si para los judíos uno comienza a ser anciano a los 50 años, por eso le dicen los judíos a Jesús, no tiene 50 años. ¿Y has visto a Abraham? Lo que pasa es que para los judíos la vida útil de un hombre comienza a los 12 años, que ya tiene cierta autonomía, independencia. Jesús se pierde a los 12 años en el templo. Y la vida útil de un hombre son 38 años, lo que tenía el paralítico en la piscina de Betesda. 38 y 12, 50. Ya a los 50 usted es un bagazo. Espera solamente que el Señor lo llame para reunirse con Él eternamente. Yo creo que ahora las cosas han cambiado y ya uno es un desecho de la sociedad antes de los 50, porque uno envía un currículum después de 35 años y poca gente, si no por cuña, le da trabajo a uno. Pero para los judíos, la vida útil era de los 12 a los 50 y a los 50 ya se era anciano. Decir como el protoevangelio que tenía 84 años es demasiado. Sería demasiado anciano, 30 y pico de años ya siendo anciano, ya era los huesos. Incluso dice un salmo, aunque uno dure 70 años y el más robusto hasta 80, señores, era un milagro de Dios llegar a los 80 años. A los 70 ya era mucho. Entonces, pues, San Jerónimo rechaza que José fuera un viejito de 84 años y que tuvo otros hijos por ahí. Dice, no, José era un joven, era un pollo, bien aparente. Se enamoró de una mujer bonita. María se enamoró de José también. Pero como Dios la había consagrado, José también se consagró a Dios. Y por eso, pues, los dos fueron vírgenes. Los reformadores, Martín Lutero, Zwinglio y Calvino, sorpréndanse, muy devotos de la Virgen. Los protestantes en su origen, sí, Martín Lutero, Zwinglio y Calvino,
defienden que María fue virgen perpetuamente. Los llamados hermanos de Jesús, decían los protestantes, Lutero, Zwinglio y Calvino, eran simplemente primos, de acuerdo a la posibilidad de la traducción de la palabra griega adelphos, que se aplica a todos los descendientes de un mismo tronco. Adelphos o hermanos son todos los tíos, sobrinos, primo hermano y primo quinto. Todos son adelphos. Por lo tanto, María fue siempre virgen y los hermanos de Jesús fueron primos, pero no fueron hijos de María ni de José. Es la doctrina de los teólogos reformadores protestantes Lutero, Zwinglio y Calvino. Conclusiones de este segundo dogma de la virginidad perpetua de María. 3 conclusiones. Jesús es el nuevo Adán y María es la nueva Eva. Como Adán y Eva eran vírgenes antes del pecado, el nuevo Adán y la nueva Eva, como no tenían pecado, ni la madre ni el hijo, siempre fueron vírgenes. De ahí que la Iglesia proclama que María es virgen perpetuamente, al igual que su hijo. ¿Alguna pregunta? Pasamos al número 3. Bueno, ¿sí? En la anunciación fueron 3. Primero, no temas, María. Segundo, le revela lo que va a pasar, va a concebir. Y tercero, cómo será, por obra del Espíritu Santo. Para María no, porque los sueños están en Mateo y el ángel no habla con María, solamente con José, y lo hacen mediante sueños. José era un hombre de mucha fe, porque, óiganse, yo que tenga una novia que me digan en un sueño que es del Espíritu Santo, yo me despierto pensando que es una pesadilla, o quizás calculando la loto del día siguiente, si fuera viernes o sábado. Pero José es el hombre que nunca habla. Yo no sé si José era mudo, nunca habla José, pero siempre se dice que cuando se despertó hizo todo lo que le dijo en sueño el ángel del Señor. Ese es un santo, José, el santo mudo, pero siempre obediente a la voluntad de Dios. ¿Sí? Recordemos que la Iglesia nunca ha dudado, lo que ha habido discusiones en algunos sectores. La fe no surge con la promulgación del dogma. El dogma se promulga cuando la fe está en peligro de contaminarse. Entonces, pues, lo que se promulga como fe, no importa en qué época, es lo que se ha creído durante siglos y siglos y siglos. Entonces, ante las discusiones, la Iglesia fija su posición. Una cosa es la opinión teológica, otra cosa es la doctrina de fe, ¿verdad? Entonces, los que han negado que María sea virgen, se considera opinión teológica. Que tuviera 84 años, José, opinión teológica. Ahora, doctrina de fe, que María fue virgen antes
durante y después del parto. ¿Qué significa eso? María pudo hacer su vida como una mujer común y corriente, pero María se consagró totalmente al plan de Dios. Su virginidad hay que entenderla no tanto en sentido físico, aunque lo sea, sino en su corazón íntegro para hacer siempre la voluntad de Dios. María, virgen antes, durante y después del parto. La Inmaculada Concepción. Fundamento bíblico, el ángel la saluda, alégrate llena de gracia. Si María está llena de gracia, no queda ni siquiera un rinconcito para un pecado. Está totalmente llena, pues María es totalmente santa. Desde la historia de la salvación, María es llamada la nueva Eva, como también sugiere la doctrina de San Pablo. Y desde el misterio de la Iglesia, María es virgen, madre de Cristo y es esposa a la vez. La Inmaculada Concepción. ¿Cómo llega a definirse este dogma de la Inmaculada Concepción? Primero comienza en las iglesias orientales, que llaman a María la Panagía, es decir, en griego, la toda santa o la santísima. No puede existir una doctrina elaborada sobre la Inmaculada Concepción, que María fue concebida sin pecado original, antes de que se establezca la doctrina del pecado original. ¿Y quién construyó esa doctrina? San Agustín. Entonces, que María fue concebida sin pecado original es una formulación después de San Agustín, pero tiene su evolución desde antes de San Agustín. San Agustín, ¿sí? Yo creo que María fue libre de decir sí o no ante la anunciación, habiendo sopesado el riesgo de una doncella, una virgen, que ya su padre ha firmado el contrato matrimonial. Yo creo que fue fruto de la libertad de María, que pudo decir sí o no, y su mérito fue aceptar el reto. Yo creo que María conservó su libertad siempre. Ahora la puso a disposición del plan de Dios. Porque María incluso le pregunta al ángel cómo será eso. Pues María tenía que responder a un esposo y a su padre y madre, porque todavía no se ha mudado con su esposo. A lo mejor María tenía cierta protección, porque como no se había hecho la ceremonia del traslado de la boda, solamente el contrato matrimonial, y en la cultura hebrea no es pecado tener relación con la mujer después del contrato, era José quien tenía que demostrar la infidelidad. Pero mientras tanto, José tenía que cargar con el embarazo de María si no demostraba la infidelidad. Pero María tiene que darle una respuesta a José y por eso se la pide al ángel. ¿Cómo será eso? Pues no conozco, ¿verdad? Entonces aquí María está comprometiendo su propia libertad. Inmaculada Concepción. La espiritualidad surge en las iglesias de Oriente,
que no tenían la doctrina del pecado original construida por San Agustín en el siglo V. Pecado original. Agustín toma el Salmo 50. Mira que la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Y la carta a los romanos, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Entonces, todos los humanos somos pecadores. Conclusión de San Agustín, pecado original. Pero ¿cómo lo entendieron las iglesias orientales cuando no existía doctrina de pecado original? Por las palabras del ángel, llena de gracia, María es completamente santa y no tuvo ni siquiera un espacio para el pecado. Pero en la discusión teológica, no todo el mundo pensó de la misma manera. El culto a la Inmaculada Concepción de María, cuando surge en Oriente, en el siglo VII, se instaura la fiesta de la Concepción de la Virgen. Se reconocía a María como la mujer en la que no hubo el menor rastro de pecado. La maternidad le hizo perder la vida. Pues antes del parto sí, después del parto no. María tuvo defectos después del parto de Jesús. Es la opinión de Tertuliano. Orígenes. María fue virgen santa, pero en torno a Jesús, que lo consideraba propiedad suya y por lo tanto María tuvo defectos. San Cirilo de Alejandría entiende la espada que le anuncia Simeón: a ti una espada. Es la opinión de Cirilo. Lo de la espada que le dijo Simeón se refería a la duda, porque ¿qué viene después de la muerte si nadie ha resucitado? Lo que pasó con Lázaro, la hija de Jairo y el hijo de la viuda de Naín no fue resurrección. Y hasta el mismo Jesús en la agonía suda sangre y expresa temor ante la muerte cuando dice: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Y le reclama a Pedro: es que no has podido velar una hora conmigo. El hombre que está en angustia de muerte y le teme a la soledad de estar consigo mismo. Si eso fue Jesús, ¿qué no sería María viendo morir a su propio hijo? Entonces Cirilo decía: la profecía de la espada que dijo Simeón, a ti una espada te traspasará el alma, se refería a la duda que María iba a tener ante la muerte de Jesús, duda que se disipa con la resurrección. Porque cuando Jesús resucitó, todos dudaban, según los evangelios. Pues bien, en los padres orientales sobre la Toda Santa, ellos reconocen la santidad de María, le viene por su relación con el Espíritu Santo. Jesús nació de María y del Espíritu Santo. Jesús es llamado el Santo de Dios, por lo tanto, María debió ser toda santa. Cirilo de Alejandría llega a decir: María es el templo santo donde habitó Dios desde su concepción humana hasta su nacimiento, y el templo de Dios fue santo, pues María fue toda santa. Gregorio de Niza, San Gregorio, la plenitud de la divinidad que residía en Cristo brilló a través de María la Inmaculada. Y Proclo de Constantinopla llegó a decir: María es el santuario de la impecabilidad, el templo santificado por Dios. Y Andrés de Creta decía: yo proclamo a María la única santa, la más santa entre todos los santos. Ahora, ¿cómo se llega a formular la doctrina de la Inmaculada Concepción? Doctrina de las iglesias orientales.
Sigue la doctrina de Andrés de Creta, San Juan Damasceno, Focio y Nicolás. Andrés de Creta, en el siglo VIII decía: María es pura en todo y sobrepasa al cielo mismo en santidad, donde tiene el primer lugar después de Dios. Andrés de Creta, siglo VIII. San Juan Damasceno, también siglo VIII, María es imagen viviente de la divinidad. Focio, siglo IX, María no cometió nunca el menor pecado. Y Nicolás, siglo XIV, María no ha heredado nada del antiguo fermento, refiriéndose al pecado de Adán. En las iglesias orientales no existía la doctrina del pecado original. Cuando hablan de la Inmaculada, no están diciendo que María fue concebida sin pecado original, porque no existía esa doctrina, sino que María fue toda santa, completamente santa. Es decir, que María nunca cometió pecado personal. Para la iglesia copta, María es santa en grado superlativo. Ella es la Santísima. Ahora, en Occidente, que somos menos piadosos que los orientales, María estuvo exenta de todo pecado, incluso del pecado original, porque Agustín es el más representante de los padres de Occidente. Esto genera un problema, que María no tuviera el pecado original. Ya decíamos al principio, si María no tuvo pecado, ni siquiera el pecado original, entonces ella no fue redimida por Cristo. Conclusión: Cristo no es redentor universal, porque por lo menos le faltó redimir a María. ¿Cómo se trata de responder a esta duda? San Anselmo, este hombre siquiera un santo muy mariano, siglo XII, Jesucristo es redentor universal. Puede redimir con anticipación en el tiempo. María fue redimida anticipadamente, ya que en vista de la encarnación, Dios la preservó de toda mancha de pecado, incluyendo el pecado original. Decía un sacerdote jesuita que nos estaba dando un retiro, de forma simbólica, claro está, que Satanás iba poniendo el sello del pecado original en cada ser humano, y cuando se lo va a poner a María, le dice Dios, le dice el verbo: a esa no. Pregunta: ¿y por qué? Porque es mi madre. Bueno, una forma para decir María fue redimida antes de nacer. Eternamente ya fue redimida hasta el pecado original, en vista de que iba a ser la madre del Hijo de Dios. Raimundo, siglo XIV, si María es primicia de la nueva creación, su situación tenía que ser mejor que la de Adán y Eva antes del pecado. Y si Adán y Eva antes del pecado eran santos, María fue mucho más santa que Adán y Eva antes del pecado, pues Dios la concibió sin la mancha del pecado original. Dun Scoto, siglo XIV, el perfecto mediador no es solo el que redime y restaura el orden roto con el pecado. El perfecto mediador es el que previene del pecado. Y por lo tanto, él previno a María hasta del pecado original. Ese es el perfecto mediador. No es el que arregla lo dañado, el que evita que se dañe. Y en María evitó que se dañara. Conclusión. ¿Qué dice Pío XI en el 54 de los 819 al proclamar el dogma? No porque comenzara la fe, sino que ante las discusiones hacía falta una definición magisterial. Declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original en el primer instante de su concepción
por singular gracia, no por mérito, singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. Se acabó opinión teológica, lo hemos creído, aunque lo hemos discutido, pero está definido, proclamado, afirmado, declarado que María fue preservada de la mancha del pecado original. ¿Preguntas de la Inmaculada? El problema de los libros apócrifos es que exageran tanto sus relatos que a veces son difíciles de creer. Tienen datos de verdad, pero a veces son tan exagerados que pierden la credibilidad. Pues nos quedamos con los datos que nos proporciona las Escrituras sobre la espiritualidad mariana. Pues último, y ya, que ya son casi las 11, ¿no? Último, hasta ahora hemos visto María, Madre de Dios, la virginidad perpetua, la respuesta de María ante la elección de Dios como Madre de su Hijo, y la Inmaculada Concepción, preservada de todo pecado, incluso del pecado original, doctrina occidental. Para los orientales fue que María no cometió pecado. Para los occidentales, que no cometió, pero que también Dios la había librado del pecado original, de forma anticipada, ¿verdad? Eso es doctrina occidental. Pues el último dogma, la asunción, que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. ¿Cómo comienza esta espiritualidad de la Asunción? Con la fiesta del tránsito. En el siglo V, en Jerusalén, ya teníamos la fiesta de la Theotokos, la Madre de Dios, que brota del concilio de Éfeso, 431, ¿verdad? Donde después de Cirilo, de Alejandría, que decía ante Nestorio, no, María no es madre solamente de Jesús o de Cristo, es madre de Dios. La iglesia define en el concilio, María es madre de Dios.
porque el hijo que tuvo María es Dios, y no son dos diferentes, el hijo humano de María y el verbo que se le monta después del parto, no, fue el verbo que tomó carne humana en María. Entonces ya en el siglo V, en Jerusalén se celebra la fiesta de la Theotokos de María, Madre de Dios. Siglo VI, surge la fiesta del tránsito, que sustituye la fiesta de la Theotokos y se establece el 15 de agosto como la fiesta del tránsito de este mundo para el otro mundo, fiesta del tránsito. En el año 600, el emperador Mauricio extendió la solemnidad de la dormición a todo el imperio. La dormición de la fiesta del tránsito, pasamos a la fiesta de la dormición para referirse a la muerte de María. Siglo VII, 650, ya todo Occidente celebra la solemnidad de la dormición de María. María murió en forma de quedarse dormida, y mientras estaba muerta, dormida, tuvo el tránsito de este mundo al cielo, en cuerpo y alma. Hipótesis de Epifanio, siglo IV. María murió mártir, según la espada que profetizó Simeón para Epifanio, siglo IV, se refería a que María iba a morir mártir, a espada. María simplemente murió, dice Epifanio. María fue asunta al cielo sin muerte precedente, según Apocalipsis 12. En Palestina, en el siglo IV, no se hablaba de la muerte de María. En toda Palestina se desconocía el tema de la muerte de María. En el siglo V se habla de que María tuvo una casa en Getsemaní, donde vivió con Juan. Y en el siglo V y VI, allí se construyó una basílica que conservamos hasta ahora en Getsemaní, donde vivió Juan con María después de la resurrección. Los relatos apócrifos del siglo IV al siglo VI. ¿Qué dicen estos relatos? María recibe el anuncio de su muerte y la ayuda para superar el temor ante la muerte. María sabe que va a morir. Los apóstoles se reúnen milagrosamente en torno a su lecho. Ven que exagerados son los libros apócrifos. A María Dios le dice: mira, tú te vas a morir. De forma milagrosa se congregan todos los apóstoles de todos los lugares donde estaban evangelizando. Es un poquito exagerado, ¿verdad que sí? Bueno, se congregan los apóstoles. La Virgen muere de muerte natural, no mártir a espada. Hay una intervención hostil de los judíos durante el entierro de María. Una vez sepultado el cadáver, resucita o es llevado al paraíso. Son los relatos apócrifos que son tan difíciles de creer. María te va a morir mañana. Se aparecen todos los apóstoles avisados por el Espíritu Santo a velar a María en su lecho. Luego la rebelión de los judíos en el entierro y la resurrección de María para el paraíso. Pero esa no es la doctrina de la Iglesia. Esos textos son del siglo IV al siglo VI. Las primeras reflexiones teológicas pastorales vienen del siglo V con el Papa San León Magno. Dice el Papa San León: si Adán hubiera actuado perseverantemente según esta incomparable dignidad concedida en su naturaleza, observando la ley que le fue dada, su alma intacta habría sido conducida a la gloria celestial con aquella parte de él mismo que era su propio cuerpo. Es decir, si Adán no hubiera pecado, su alma y su cuerpo hubieran sido llevados al cielo al momento de morir Adán de forma natural. Es lo que dice León Magno. Aplicado a María, como no tuvo pecado, pues entonces el cuerpo resucita y es llevado al cielo.
Germán de Constantinopla, siglo VIII, Andrés de Creta, siglo VIII, y Juan Damasceno, siglo VIII. Los tres. Conoció la muerte como una persona humana, pero no fue prisionera de la muerte. Si quedó intacta la virginidad de su cuerpo, ¿por qué no podría Jesús preservar su cuerpo de la corrupción? El verbo, Cristo. Si su hijo tiene que honrar a su madre, si el Señor oró para que sus discípulos estuvieran allá donde Él estaría, ¿cómo no iba a asumir en cuerpo y alma al cielo a su propia madre? Padre, este es mi deseo, que donde estoy yo estén los que me diste. Si eso es con los discípulos, que no será con su propia madre. Según la carne, el Hijo es glorificado en su cuerpo. La unidad de la madre y el Hijo, conviene glorificar corporalmente a la madre como su Hijo. María es glorificada en cuerpo, al igual que su Hijo resucitado. Después del siglo XII, María dio el cuerpo. María no podía quedar retenida y cautiva por las consecuencias del pecado, por lo tanto a María no se le aplica la muerte al igual que los demás que somos pecadores. La muerte de María, un hecho natural por ser humana, pero su carne. ¿Qué definió entonces el Papa Pío XII en 1950? Y decimos por última vez, la fe no comienza con la promulgación del dogma, el dogma se promulga para cerrar la discusión, ¿verdad? Dice el Papa: después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del Espíritu de la verdad, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia, para honrar a su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumentar la gloria de la misma augusta Madre, y para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminados, expresan la vocación de la Iglesia. La maternidad divina, ¿qué significa? La Iglesia da a luz a Cristo en todas las culturas mediante la predicación. María, Madre de Dios, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto. Y así aplicar todos los conocimientos que nos dijo el Padre a nuestra vida y ser valientes, diciendo este sí y consagrar nuestro amor fiel a Jesús. A ustedes los que están aquí, gracias. A los que nos siguen por las redes, muchas gracias. A Fanny y a José, siempre presto, gracias por todo el apoyo. Y a usted, Padre Osvaldo, ¿qué le podemos decir? Gracias, infinitamente gracias, por haberse trasladado desde Puerto Plata hacia aquí a acompañarnos. Así que un aplauso para nuestro querido Padre. Recuerde que si falta algo del curso, del taller, usted pone la fecha para la otra clase. ¿En serio? Recuerde que esta es su casa, Padre. Aunque el reverendo no esté o esté, aquí usted siempre es y será bienvenido. Ah, sí, también, es verdad. Entonces, aquí tenemos a nuestra hermanita. ¿En serio? Usted tiene que venir con más frecuencia.
Y como dice el Mateo 7:7, pidan y se les concederá lo que pidan. Sí, no se prepare mucho para que nos dé la bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Buenas noches, que descansen. Entonces, a la salida hay un brindis para compartir un ratito de información. Necesitamos el domingo después de misa, vamos a salir a misionar junto con el ministerio de los enfermos, Mónica. Entonces necesitamos misioneros que nos puedan acompañar. Es algo breve que vamos a salir de aquí, vamos a asignar junto con un ministro y acompañar a rezar el ángel junto con esos enfermos. Pero necesitamos misioneros porque son varios, tenemos que visitar. Entonces, lo que gusten, se puede acercar a mí o a Mónica y se lo vamos a agradecer y el Señor también.